Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo aquí desde el 13. Mi nombre es Christopher Nieri y tengo el placer y el honor de presentar este bloque sobre Smart Cities y desarrollo de ciudades en un ambiente donde la ciudad inteligente o las Smart Cities, como les dicen también, están muy relacionadas con el uso de tecnologías y las poderosas herramientas que esa tecnología nos ofrece con el objetivo de crear mejores infraestructuras para los ciudadanos y obviamente una mejor vía en la ciudad, desde el transporte, el ahorro energético, sostenibilidad, eficiencia. Las ciudades inteligentes apuestan por distintas cosas: competitividad, colaboración, planificación, creatividad, sustentabilidad. Y también creo que estas ciudades inteligentes se empiezan a hacer cargo de las cosas que están pasando en Chile y en el mundo, que va mucho más allá de la tecnología, la equidad, el desarrollo de la ciudad entre las distintas personas y cómo hacer que esta tecnología funcione para todos y no para algunos. Les voy a presentar a nuestro primer expositor, Pablo Alart. Probablemente muchos de ustedes lo conocen, probablemente todos, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo en Santiago y Concepción. Es un currículum bien nutrido, así que me voy a tomar un tiempo y lo voy a leer para no equivocarme. Socio principal de Urbánica, Arquitectura e Inteligencia Urbana, director de Patagonia Sur, dedicado a la conservación y desarrollo sostenible en la Patagonia chilena, y consultor de Nueva Vía, enfocado al desarrollo de proyectos e infraestructura de transporte. Fue miembro fundador del Do Tank Elemental y participó en los procesos de reconstrucción después del terremoto de Chile del 2010 como coordinador nacional de la reconstrucción urbana en el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano de Chile. Columnista de La Tercera, miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA, y miembro de la Comisión Presidencial de Movilidad Urbana. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por dedicarnos un tiempo y lo dejo con su público. Muchas gracias, Christopher. Gracias también a CHAP y a toda la organización de CRECHI por la invitación. Y el currículum está un poquito antiguo porque además hace 9 años soy decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Así que encantado de colaborar y participar en este encuentro. Voy a compartir pantalla para iniciar mi presentación y estar dentro de los tiempos. Bien, tal como decía Christopher, en este panel vamos a hablar de ciudades inteligentes, pero en el sentido más amplio, no solo desde el punto de vista de la tecnología, sino que también de todas las oportunidades y desafíos para la innovación urbana, para las industrias creativas, para este mundo post-COVID, donde claramente las ciudades van a sufrir cambios, como ya estamos viendo, no solo temporales, sino que estructurales y de largo plazo. Pero antes de hacer una reflexión a partir de una película muy linda, Tan lejos, tan cerca, de Wim Wenders, que es la segunda parte de Las alas del deseo, donde los ángeles bajan a un Berlín que se está reunificando después de la caída del muro, y ellos tenían la misión de acercarse a las personas, ayudarlas en esta transición, pero no podían involucrarse en la vida de las personas, no podían tocarlos. Y hay un momento en que el ángel Cassiel le dice a Rafaela, la ángela Rafaela, que es Natasha Kinski, "It's so exhausting to love people who run away from us". Es tan agotador amar a personas que huyen de nosotros. Y la verdad es que es agotador lo que hemos vivido con este coronavirus, que nos obliga a tomar distancia, a no tocarnos, a no acercarnos, a huir del otro. Y en cierta medida, si lo llevamos al campo de las ciudades, lamentablemente las ciudades son fiel reflejo de una sociedad, y en todo el mundo el coronavirus ha confirmado las grandes brechas de segregación socioespacial y la fuerte inequidad urbana que hay a nivel global. A la izquierda hay una caricatura hecha por un dibujante italiano que muestra los distintos niveles de capital social y cultural en los pisos más altos, aquellas personas que han podido pasar las cuarentenas tocando música clásica, viendo series, teletrabajando o teleestudiando, pero vemos cómo en los pisos de más abajo aparecen los adultos mayores abandonados, la madre soltera llena de cabros chicos que no saben qué hacer, y en el estrato más bajo aquellos que ni siquiera tienen la posibilidad de teletrabajar y tienen que estar exponiéndose al riesgo para poder mantener el sustento de los demás. O este graffiti en el estadio del Colo-Colo que acusa que por la globalización y los viajes
el virus llegó por los barrios más acomodados y terminaron pagando el precio los más pobres. Y esto queda en evidencia también cuando uno ve que el mercado laboral y el transporte en la ciudad acusan claramente esta segregación, que la ciudad, si bien es fuente de oportunidades, esas oportunidades no están igualmente cerca para todos. Este diagrama que vemos acá muestra 6 planos de Santiago, hecho por Eduardo Graes del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo, usando la información de los teléfonos celulares, y ve los viajes que tienen que hacer desde el hogar al trabajo y viceversa en un día cualquiera en Santiago, personas según el nivel socioeconómico. Y vemos que arriba, al medio, aquellos que ganan menos de 400.000 pesos tienen que recorrer prácticamente toda la ciudad para llegar desde sus hogares a donde están las oportunidades de trabajo. Y a la derecha, abajo, vemos aquellos que ganan más de 2,5 millones, que hacen viajes mucho más cortos del sector oriente al centro, Providencia, etc. Por lo tanto, aquellos que no pueden teletrabajar están obligados a viajar largas distancias en transporte público para acceder a esas oportunidades. Y uno de los grandes paradigmas de la ciudad del siglo XXI, que era el transporte compartido, el transporte masivo, se ha puesto también en jaque debido al temor a contagio en buses y metros, pese a que la evidencia científica indica que hasta ahora no ha habido mayor contagio en los metros del mundo. Y por otro lado, quedó en evidencia también un drama feroz, que era el drama del acceso a la vivienda. La escasez de vivienda de bajo costo en zonas centrales. Y esto no lo voy a decir yo, voy a citar al exministro Malianich, cuando él dice, que fue finalmente la frase lapidaria por la honestidad con que la dijo, que terminó con su carrera como ministro. Él dice, uno visitó lugares donde hace unos años habían 10 personas viviendo en una casa y ahora están viviendo más de 100 personas. Y no solo me refiero a los guetos verticales, también los guetos horizontales. Este es un CITE en Estación Central donde el dueño metió 20 habitaciones truchas sin ninguna condición estructural, ninguna condición de seguridad y arrienda el camarote a 50.000 pesos, 6 camarotes por pieza para inmigrantes haitianos. O los famosos o mal llamados guetos verticales, que finalmente es una reacción del mercado para esa demanda de gente que quiere vivir cerca de las oportunidades y está dispuesto a pagar por ello, aunque la calidad de vida se vea enfrascada. Y este hacinamiento inmediatamente da cuenta de la exposición al virus. De hecho, si uno compara mapas hechos por la Fundación Vivienda y el geógrafo Juan Correa, que da cuenta del hacinamiento en los barrios centrales de la ciudad o en los barrios periféricos y lo correlaciona con el nivel de mortandad y contagio, es prácticamente una relación directa. Y si nos vamos a una visión más global, ¿para dónde iban las ciudades en el siglo XXI, ya que estamos adentrándonos al primer cuarto del siglo XXI? La verdad es que el coronavirus viene a alterar o a poner en jaque 4 dinámicas que venían con mucha fuerza marcando lo que iba a ser la ciudad del siglo XXI. Una de ellas era la lucha contra el cambio climático, la segunda eran las demandas globales por justicia social, la tercera, que es probablemente la que más compete a la de Smart Cities, era la transformación tecnológica, este paradigma de la ciudad compartida, y cuarto, una idea de una ciudad y una movilidad más humana y resiliente. Vamos por partes. En términos de la lucha contra el cambio climático, las ciudades consumen el 78% de la energía y generan el 60% de las emisiones de gas invernadero, pero solo ocupan un 2% de la superficie del planeta. O sea, ellas podrían ser el gran atajo hacia el cambio climático si fomentamos la eficiencia energética e hídrica y la descarbonización de nuestra matriz. Y esto quedó en evidencia con el confinamiento en Europa y en Asia. Miren ustedes este diagrama que muestra las emisiones de CO2 en Europa en enero de este año y cómo bajaron esas emisiones en marzo debido al confinamiento. Nat Geo estima que entre febrero y marzo China redujo sus emisiones en un 18%, son 250 millones de toneladas menos en la atmósfera, lo que equivale a la mitad de lo que emite el Reino Unido en un año. O sea, en Europa, para el mismo periodo, las reducciones estimadas fueron de 400 millones de toneladas de CO2. O sea, quedó en evidencia con el coronavirus que efectivamente las ciudades, en la medida en que cambiemos nuestros paradigmas de movilidad y de producción, eventualmente pueden ser un atajo para detener el cambio climático. El problema está en que la urgencia de reactivar la economía, no solo en Chile, sino que en todos los países, va a echar mano a los combustibles más baratos, a los combustibles fósiles, y ahí es donde se levanta con fuerza este movimiento de una reactivación sostenible, porque tal como dice la revista Time en su número de hace unas semanas atrás, es la última oportunidad que tenemos de efectivamente aprovechar esta crisis para
generar un cambio de paradigma. Por lo tanto, si las ciudades del siglo XXI iban a ser el atajo hacia el cambio climático, quedó en evidencia que lo son con el coronavirus, pero también estamos en riesgo, más aún cuando hemos visto que la elección de Estados Unidos se está definiendo en estos momentos y que Trump ya decidió abortar definitivamente el Pacto de París. La otra dinámica que se estaba dando en todo el mundo, y no solamente en Chile, a través del estallido social, eran las demandas globales por justicia social. Y esto se está viendo en el Líbano, se está viendo en Barcelona, se está viviendo en Ecuador, en todos lados. Y tiene que ver, y por eso me gusta esta foto del 25 de octubre del año pasado en Angol, donde se ve una marcha pacífica, donde se ve a las fuerzas de carabineros escoltando, apoyando y siendo un modelo de rol para ese niño, además multicultural. Porque con los estallidos sociales comenzaron a quedar en evidencia la pérdida de foco de ciertas políticas públicas o la pérdida de foco de la élite, ya sea académica, gobernante, política. Y empecé yo a revisar los afiches y los mapas y las demandas de algunos de los actores del estallido. E inmediatamente aparece el mapa de los grupos socioeconómicos predominantes por manzana en Santiago, o la demanda del acceso a una vivienda digna en la agenda social, o, por ejemplo, las protestas de los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile en Plaza Baquedano, donde dibujaron las plantas de estos guetos verticales para acusar el tamaño que tienen, el nivel de hacinamiento y, por otro lado, tal vez lo más dramático, que el problema del acceso a la vivienda hoy en día no es de personas que estaban en situación de calle, sino que clases medias vulnerables, como este cartel que dice muy pobre para el banco, muy rica para el servio, o sea, quedé fuera. Y esto lo evidencia Techo cuando dice que el 50% de las familias que están llegando a los campamentos hoy llegan porque no les alcanza para pagar el arriendo. O sea, estas políticas exitosas de vivienda que en Chile estábamos logrando atacar el déficit con el coronavirus, muchos allegados, muchas personas que arrendaban fueron expulsados de las viviendas, y qué difícil va a ser quedarte en tu casa cuando no tienes casa si ni siquiera te puedes lavar las manos. Y esto ha generado un estallido de los campamentos en nuestro país, tal como muestra esta imagen de Iván Poduje, que ha derivado en que en los últimos 9 meses aumentó el número de familias viviendo en campamentos en 20.000, y estamos ante una crisis habitacional feroz. O sea, el coronavirus no solamente puso en evidencia el problema del acceso a las oportunidades, sino que también el problema del acceso a la vivienda. Y por eso es tan relevante lo que pasó la semana pasada, porque se establece una oportunidad para que estas demandas por justicia social se canalicen a través de un proceso democrático, y ahí claramente hay una oportunidad grande de que Chile tenga la primera constitución del siglo XXI del mundo occidental que pueda hacerse cargo de estas cosas. La tercera transformación a nivel global era la transformación tecnológica, que viene a partir de esta identidad híbrida, el Internet de las cosas, la sensorización, la nube, las redes sociales, que comenzaron a cambiar ciertos paradigmas como el del transporte, y empieza a aparecer el transporte compartido, no solo las bicicletas públicas, sino que los autos e incluso hasta los monopatines. Vemos cómo los nuevos grupos socioeconómicos y las nuevas generaciones empiezan a privilegiar el acceso a antes que la propiedad, y empiezan a surgir modos de cowork, co-living. Los bancos empiezan a dejar de ser sucursales para hacer trámites y se convierten en cafés para compartir ideas. Y estábamos incluso avanzando hacia modelos inmobiliarios del co-living, donde uno pagaba un departamento muy pequeño, como es el caso de Living Santiago, una residencia para estudiantes, pero compartía espacios comunes y podía reservar la terraza para encuentros sociales. Por lo tanto, reducías el gasto en lo que era íntimo y compartías lo que era público. Y esta iniciativa, que en términos de Smart Cities creo que es de las más potentes que teníamos en nuestro país, que es la red activa de la Municipalidad de Puente Alto junto con la Universidad Católica, que entregaron 5.000 pulseras electrónicas a los adultos mayores de la comuna. Y gracias a esa pulsera los adultos podían ganar tiempo en los semáforos para poder cruzar la calle sin que los apuraran, podían tener acceso a paraderos preferenciales para colectivos, caminar por rutas activas donde además había un convenio con distintos locales comerciales y casas particulares para que los adultos con la pulsera electrónica pudieran acceder al baño, un baño privado que se hace público, por lo tanto se empezaba a compartir la ciudad. Imagínense ustedes el potencial que tenía esta idea de la ciudad compartida. ¿Y qué es lo que pasa? El coronavirus llega y te dice, no, no vas a compartir más, porque compartir es peligroso, porque te puedes contagiar. Y quedan abandonados todos estos ciclos y quedan abandonados todos estos programas y no sabemos cómo vamos a poder salir de esta. Y la cuarta, que era esta intención de empezar a ver una ciudad más centrada en las personas,
más centrada en la calidad de vida, en el peatón, y que queda graficado en esta imagen de Calle Bandera el año 2006 y lo que es Calle Bandera hoy, un lugar donde se celebra la vida cívica, que se convierte en el espacio urbano de Santiago con más hashtags el año 2019 en Instagram. Bueno, también entra en jaque. ¿Por qué? Porque hoy en día es peligroso estar en multitudes y estos paseos que se habían recuperado para los peatones se convierten en estacionamientos para aquellos que le tienen terror al transporte público y tienen que llegar al centro en vehículo particular. Entonces, el coronavirus ha puesto en jaque estos modelos y todavía es muy temprano para evaluar las consecuencias a largo plazo. Y lo que sí sabemos es que después del confinamiento vamos a tener que reactivar la ciudad para las personas. ¿Y cómo lo haremos? Hasta ahora lo hemos hecho a través de la profilaxis, a través de generar adaptaciones tan innovadoras, entre comillas, como la máquina de abrazos que le hice a mi suegra para su cumpleaños 75 y que permitió que mi señora la viera después de 5 meses sin verla y que hasta salió publicada en el diario. Pero esto es algo forzoso, esto es algo que no puede ser permanente, no podemos rendirnos a que vamos a tener que vernos a través de máscaras de aquí en adelante. Lo mismo con estas adaptaciones temporales de los espacios públicos. Se han hecho grandes innovaciones y aquí es donde empiezan a aparecer oportunidades. Miren ustedes lo que hizo el municipio de Rancagua, Raimundo Agliati, el SECPLA, que aprovechando la baja en tránsito para que no hubiera acumulación de personas en las afueras de los bancos, le quitó espacio a la calle para que los peatones pudieran esperar y hacer fila de manera más segura, no solo respecto a posibles contagios, sino que también respecto a los automóviles. Empieza a privilegiar en los centros urbanos donde hay alta congregación de personas el espacio público para las personas y no para los autos. Y vemos cómo poco a poco en Europa se empieza a recuperar la ciudad para las personas, todavía en esta fase profiláctica, pero también ciudades como Viena están diciendo, ok, si los restaurantes no pueden atender adentro, que atiendan afuera, pero cambiemos la ciudad y recuperemos los espacios públicos. Lo mismo está haciendo París, sacando a los autos particulares y privilegiando el transporte activo. Y nosotros en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, junto con Espacio Lúdico y la Municipalidad de Las Condes también, comenzamos a explorar alternativas para una adaptación, una transición segura. Estos son juegos infantiles que hicimos en el Parque Araucano con los estudiantes de la facultad, que permiten que los niños vuelvan a jugar con un distanciamiento físico que permita un cierto grado de seguridad. Ahora, estamos respondiendo a estos desafíos, pero de manera temporal. Y tenemos que ver, ¿verdad?, que si bien estamos adaptando nuestras ciudades para el retorno con distanciamiento social, para el retorno social con distanciamiento físico, hay ciertas tendencias y oportunidades que ya vamos a tener que prospectar mientras no encontremos una vacuna y esta situación de cuarentena se haga crónica. Y aquí cito a Richard Florida de la Universidad de Toronto, autor del libro La clase creativa, entre otras cosas, que él dice que el coronavirus está generando dos fuerzas muy grandes desde el punto de vista del desarrollo de las ciudades. Unas que son centrífugas y otras centrípetas. Las centrífugas van a empezar a darle mucha fuerza a los suburbios, a las ciudades intermedias y a las zonas rurales. ¿Por qué? Porque gracias al triunfo del teletrabajo y del delivery, hoy en día tú puedes vivir y trabajar desde la playa o desde Chillán, si eres oriundo de Chillán, y seguir prestando servicios globales a la empresa que antes tenías que estar en Santiago. Por otro lado, el temor al transporte masivo hace que las localidades intermedias, las zonas rurales o los suburbios sean más seguros. Y por otro lado, el deseo de acceder a viviendas con mayor espacio, con jardines eventualmente, a esas familias que pasaron la cuarentena encerrados en un departamento hacinado. Y esto también tiene aspectos negativos, que es que se van a seguir expandiendo las ciudades si es que no se busca un modelo intermedio, pero tiene el positivo de que va a generar una descentralización donde las ciudades intermedias pueden ser muy atractivas. Pero eso implica no necesariamente que las grandes ciudades van a perder. Las grandes ciudades y los núcleos urbanos van a seguir siendo atractores de personas. ¿Por qué? Porque industrias como la alta tecnología, el gobierno, las finanzas, incluso hasta las industrias creativas, tú no puedes hacer 5 películas en Zoom, puedes hacer una en Zoom, pero ya al resto tienes que empezar a juntar a los actores. Los científicos no pueden llevarse las pruebas de laboratorio a la casa porque son equipos caros, tienen que ellos encontrarse en el laboratorio. Por lo tanto, requieren proximidad y va a seguir habiendo espacio para ello en los centros urbanos. Pero sí va a haber un reajuste de requerimientos y de demanda de metros cuadrados
en las oficinas, en los servicios y el comercio, y también va a haber una tendencia a que las áreas comerciales comiencen a ser más abiertas y los espacios peatonales y la movilidad activa sea más deseable. Y el lado negativo es que va a aumentar la congestión. De hecho, volvimos a niveles récord de venta de automóviles porque la gente que antes se movía en transporte público por temor al coronavirus ahora se está pasando al automóvil y eso es fatal. Y aquí viene la pregunta, si existe algún modelo de desarrollo urbano o de ciudad resiliente a las pandemias y a las crisis como las del COVID. Y bueno, hay ciertas señales. Está el modelo de la ciudad 15 minutos, que fue lo que llevó a ser reelecta a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y que nosotros en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano estamos promoviendo, que no es un invento, digamos, de ella ni de Carlos Moreno, que es su asesor urbanista, sino que es esta idea de que ojalá la mayoría de los hogares, servicios y fuentes laborales se encuentren a menos de 15 minutos de viaje a pie o en transporte público desde los hogares. En otras palabras, este es un modelo que si bien estaba enfocado a fomentar la vida de barrio, romper con la segregación y promover modos de vida más sostenibles, eventualmente puede verse fortalecido post pandemia, porque una ciudad de 15 minutos reducirá en gran parte la necesidad de los grandes desplazamientos, bajando el número de viajes en transporte privado y la demanda de transporte público. También reducirá las grandes aglomeraciones en centros urbanos, ya no todos van a tener que ir a hacer los trámites al centro, reduciendo la exposición a contagio, ya que gran parte de las necesidades se resuelven a escala local, y esto potenciará a las pymes, a las instituciones comunitarias, y tal vez lo más importante en Chile en estos momentos, fortalecerá la cohesión social y el sentido de comunidad y autocuidado. O sea, este paradigma de la ciudad 15 minutos básicamente es fortalecer los barrios, y eso es algo que tenemos que hacer en Chile. ¿Por qué? Porque lamentablemente un estudio del Centro de Inteligencia Territorial de la Adolfo Ibáñez reciente dice que solo el 9% de los hogares de Santiago están a 15 minutos caminando de comercio y servicio. ¿Cómo se puede atacar esto? A mí me tocó participar el año 2018 y 2019 en la iniciativa Corazones de Barrio, que era una iniciativa de la Intendencia Metropolitana que lo que buscaba era precisamente a través de acupuntura urbana inyectar equipamiento en el corazón de aquellos barrios que tenían menos acceso a servicios y comercio. En otras palabras, una red de strip centers populares. Hicimos todo un mapeo de cuáles eran los barrios que tenían peor índice de bienestar territorial, o sea, acceso a parques, equipamiento, etcétera. Esto es un instrumento que desarrolló la Universidad Adolfo Ibáñez con la Cámara de la Construcción y que trabajamos en alianza con la Corporación Ciudades. Y al detectar esos barrios que son los agujeros negros, donde no hay ni cajeros automáticos, no hay ni siquiera un local de comida rápida, luego mapeamos y cruzamos con terrenos públicos que estaban disponibles y llegamos a más de 47 terrenos donde se podía inyectar un corazón de barrio. Y avanzamos en 2 pilotos, uno en Pedro Aguirre Cerda, donde hay equipamiento cultural, áreas verdes, salas de capacitación, innovación, donde hay unos parrones donde se pueden poner los carritos que venden y atiendan, Chile Atiende, etcétera, con equipamiento deportivo y al mismo tiempo cultural. Otro hicimos en Padre Hurtado. Eran 2 pilotos que íbamos a lanzar y miren ustedes cómo es el destino. La fecha de lanzamiento de los Corazones de Barrio era el domingo 20 de octubre del 2019, o sea, 2 días después del estallido. Se postergó, quedó en el limbo y gracias a Dios la semana pasada el Ministerio de Vivienda acaba de anunciar que va a retomar el programa Corazones de Barrio ahora a escala nacional. Pese a estas malas noticias, sorprendentemente el ecosistema de innovación social, emprendimiento y colaboración está despertando desde las comunidades y desde lo local. Esto es muy interesante porque se está viendo que desde esta nueva mirada más humana que nos ha obligado el coronavirus, hay espacios de innovación y hay espacios de creatividad enormes. Y quiero contar algunos ejemplos. Cuando se estaba hablando de que teníamos que quedarnos en nuestras casas para así evitar el coronavirus, habían personas que no podían ni siquiera quedarse en su casa, menos en su barrio. Y apareció esta iniciativa que es la Olla de Chile, que apela a esta historia de cohesión, ollas comunes y otras prácticas sociales en muchas comunidades de Chile afectadas por el COVID y generar una plataforma digital que reúne hoy en día a 223 ollas comunes de todo el país ordenadas por comunas y regiones para así no solo entregar información concreta de dónde están las ollas, sino que además para que aquellas personas que quieran donar y hacer aportes lo hagan y haya trazabilidad de que esa plata termina en el plato de los más necesitados y no en el bolsillo de algún intermediario. Estamos hablando que más de 223 ollas han sido publicadas y el 53 de ellas han recibido donaciones a partir de esta plataforma completamente gratuita online que se llama La Olla de Chile, Innovación Social. En el mundo del retail también están apareciendo innovaciones muy interesantes.
Así como estaba Corner Shop, que trabajaba con los grandes supermercados y el comercio más establecido, apareció en el último tiempo Local Shop, que apunta a esa constelación que se ve en ese mapa de Santiago, que son el canal tradicional, o sea, los almaceneros, las botillerías, los pequeños picadas, y generan una aplicación que lo que hace es que los mismos vecinos sean shoppers y que se conecten directamente con el almacenero, de manera entonces que los clientes eligen el local, su local de barrio, hacen la compra online o por WhatsApp y algún vecino que está por ahí cerca le lleva el pedido y todos ganan. Gana el almacenero, gana el shopper y gana ese vecino que ahora no tiene que salir de su barrio. Y también hemos visto cómo, y aquí probablemente Luz María va a contar a través de ese Santiago, cómo otras iniciativas que vienen por el tema de la economía del vínculo, desde la innovación social, la economía circular, empiezan a tomar fuerza. Nosotros en el Centro de Innovación en Ciudades de la UDD lideramos hace 2 años el desafío metropolitano, que invitamos a más de 50 empresas TIC a presentar propuestas para solucionar temas urbanos, y uno de ellos era el reciclaje, y apareció esta empresa notable que se llama Reciclap, que tomó a los recicladores de base, a los cartoneros, y los organizó en base a una aplicación donde no solamente se dignifica el trabajo de ellos, sino que al mismo tiempo se generan convenios con edificios de departamento y cada recolector de base ahora tiene su sector, está uniformado, tiene leyes sociales, está profesionalizado y así entonces estamos reciclando y separando en origen e incluso sin la necesidad de tener camiones municipales recorriendo la ciudad. Por lo tanto, aquí vemos cómo la tecnología hace que, si bien los recicladores de base son gente de escasos recursos, todos tienen smartphone y a través de una aplicación todos ganan. También surgió Bike on Bus, que permite precisamente volver a pensar en una movilidad compartida, en una movilidad intermodal, donde las bicicletas se pueden llevar en los buses para hacer las últimas millas. O Bike Light, que es como una especie de Waze, pero que te da la ruta más segura en bicicleta desde tu punto de origen a tu punto de destino. Estamos hablando que lamentablemente este año ha habido récord de ciclistas atropellados e involucrados en accidentes precisamente por el aumento del uso de la bicicleta y el mal comportamiento de los automovilistas. Por lo tanto, Bike Light tiene el doble misión de mantener la seguridad y facilitar y fomentar el transporte activo. Y por último, para ir terminando, también empiezan a surgir innovaciones en políticas públicas. Aparece la nueva política pública del MIMBU de microdensificación, que va a permitir que en barrios bien ubicados en el centro haya pequeñas cooperativas o pequeñas inmobiliarias que desarrollen departamentos de hasta 4 pisos, de manera que ya no haya guetos verticales, pero se pueda triplicar la oferta de vivienda en esos barrios bien ubicados. O lo que está haciendo Elemental y Alejandro Aravena y equipo en conjunto con una serie de empresas de prefabricación para atacar este tema de los campamentos, 20.000 familias que se suman a las 50.000 que ya estaban en campamento, y esta propuesta táctica de ya no solamente hacer una vivienda progresiva, sino que también hacer un urbanismo progresivo, donde la urbanización se va dando con el tiempo y las viviendas van ganando valor en el tiempo y se puede atacar en muy corto plazo el déficit de vivienda y al mismo tiempo fomentando la autoconstrucción y generando la posibilidad de que haya pequeños emprendedores en las mismas comunidades que van generando valor compartido. Para terminar entonces, las oportunidades que vemos en la ciudad post-COVID, por un lado, la reactivación económica nos da una oportunidad de un cambio de este modelo de la competencia al modelo de la colaboración, abrazando además los principios de desarrollo sustentable. Y ahí nuevamente la discusión desde el punto de vista de lo que se viene en el diálogo constituyente es clave. Segundo, la resiliencia, tratar de entender que este paquete de medidas económicas de 12.000 millones de dólares que anunció el gobierno tiene que verse como inversión y no gasto, y ojalá en iniciativas que garanticen comunidades más preparadas para las futuras pandemias. Por otro lado, el fortalecimiento de lo local, como los municipios han sido lejos los mejor evaluados en el proceso post-estallido y post-pandemia. Y por otro lado también, cómo vamos cambiando los paradigmas de infraestructura hacia un transporte activo y compartido, cómo vamos inyectando servicios en el corazón de cada barrio para volver a generar esta idea de la ciudad 15 minutos y también el espacio público. Las plazas van a empezar a ser los lugares de sociabilización, donde vamos a hacer nuestras fiestas, donde vamos a hacer nuestros matrimonios, etc. Y cómo vamos a reconvertir este stock de oficinas, comercio, y ahí la oportunidad de inyectar vivienda en zonas centrales también es importante. Y lo otro es reconocer el rol de la ciencia y de la data en la toma de decisiones. No seguir tomando decisiones con la guata, sino que con la data. Las ciudades medianas
van a permitir que con el teletrabajo haya un retorno de capital humano calificado a esas ciudades que tienen mejor calidad de vida. Ya pasó mi cuñado y mi cuñada, ella es diseñadora, él trabaja en publicidad haciendo música para anuncios publicitarios y decidieron irse a vivir al archipiélago de Chiloé porque pueden perfectamente seguir teletrabajando desde allá y tener mejor calidad de vida, y ya se fueron. El transporte, el temor al hacinamiento, al contagio, etcétera, va a hacer que la movilidad activa y la caminata sea más preferible, y esa obviamente es más accesible en las ciudades medianas. Los centros urbanos, las calles comerciales van a imponerse sobre el mall y vamos a tener que ver cómo el mall se reinventa. Y las ciudades con 1 o 2 municipios pueden responder más rápido a las demandas o las complejidades que vengan a futuro. Y por otro lado, en las ciudades intermedias, los servicios, los bienes públicos están más accesibles a todos. O sea, hay una oportunidad enorme de descentralización que se viene con el coronavirus, que también puede generar grandes oportunidades para innovación cultural, social, etcétera. Por último, entonces, quiero citar a Peter Diamandis, el rector de la Singularity University, que dice que hay 3 razones para estar optimistas. La primera, nunca habíamos enfrentado como humanidad unidos a un mismo enemigo. Antes eran los cristianos contra los musulmanes, los soviéticos contra los norteamericanos. Ahora estamos todos juntos luchando, más de 200 millones de médicos, enfermeras, científicos, compartiendo información, colaborando para vencer el coronavirus. Segundo, el coronavirus podría haber sido mucho más letal. El ébola tenía tasas de mortandad de un 25 o un 90%, el coronavirus tiene menos del 7 al 4%. O sea, es el ensayo perfecto para que sepamos en las futuras pandemias cómo reaccionar mejor, si son cuarentenas dinámicas o no, etc. Y la tercera gran noticia es que el mundo post-COVID presenta grandes oportunidades para nuevos modelos y paradigmas de gobernanza, planificación, desarrollo económico y social. ¿Qué mejor momento para dialogar y redefinir las bases de nuestra convivencia republicana? Chile tiene la oportunidad de ser el primer país con una constitución del siglo XXI, una constitución post-COVID, y tenemos que avanzar hacia ello. ¿Por qué? Porque, como dice Oriol Bohigas, el gran gestor de la reconstrucción de Barcelona después de la dictadura de Franco, la ciudad es el ámbito físico indispensable para el desarrollo moderno de una comunalidad coherente. No es el lugar del individuo, sino el lugar de individuos que se constituyen en conjunto como comunidad. Solo por medio de la superposición potencialmente conflictiva de singularidades y diferencias y los regalos inesperados del azar podemos progresar como civilización, moviéndonos de la tribu a la cohesión civilizadora de la ciudad. La ciudad es un centro de conflictos enriquecedores que solo se resuelven afirmándolo en cuanto tales o por medio de su coexistencia con otros conflictos de origen diverso. Muchas gracias y encantado de poder participar en esta conversación. Voy a dejar de compartir para pasar a la próxima presentación. Oye, muchas gracias, Pablo, extraordinaria presentación, muy esperanzadora. De ahí, al final, Pablo se va a quedar con nosotros para que al final podamos hacerle algunas preguntas que nos están mandando por el chat.